Dios está revelando su plan sagrado para ti, no castigándote. Historias bíblicas transformadas. En el tercer año de Joacim, el rey de Judá, David se encontraba en medio de los desvinculados paisajes de la tierra que una vez había soñado gobernar. Aunque ungido por el profeta Samuel, la sombra del rey Saúl se cernía sobre él como un manto oscuro, un constante recordatorio de su destino incierto. Saúl, consumido por la envidia, había transformado su reinado de gracia a un abismo de persecución. David, un joven guerrero que había vencido a Goliat con la fe inquebrantable en Yahvé, se encontraba ahora en un desierto emocional donde la duda atormentaba su alma. Mientras la brisa suave acariciaba los árboles que bordeaban su escondite, David se retiró a un lugar solitario, buscando la presencia de Dios, con un corazón desgarrado. ¿Estoy siendo castigado por mis pecados? ¿Acaso he fallado en obedecerte, oh Yahvé?, se preguntaba, sintiendo el peso de su angustia. En el eco de su desconsuelo, en lo más profundo de su desesperación, desarrolló una comunión sincera con su Creador, quien en su misericordia no lo abandonó. La luz de su sabiduría iluminó su mente y le envió un mensaje. Su sufrimiento tenía un propósito. En ese momento, el sacerdote Abiatar apareció ante David, portador de esperanza y claridad. Juntos, comenzaron a buscar la dirección divina que guiaría sus pasos. La voz de Abiatar, firme y segura, resonó en su corazón. Yahvé ha prometido protegerte, David. Recuerda, el pacto de amor y fe que nos une no será quebrantado. Este fiel amigo resultó ser un faro en medio de la tormenta, y la luz de su amistad avivó la llama de la fe dentro de David. No temas, David. Tu destino está seguro en las manos de Dios. Él te protegerá y te guiará hacia el cumplimiento de su promesa. Un pacto de amistad tallado entre ellos sostenía la verdad de que Dios utiliza la comunidad para fortalecer a sus hijos en tiempos de tribulación. A medida que los días oscuros pasaban, David decidió examinar las lecciones ocultas en su sufrimiento. Reflexionó sobre cómo cada golpe y cada amenaza eran hilos en el tapiz divino que se estaba tejiendo para su vida. Con renovada esperanza, comenzó a ver su dolor no como castigo, sino como un proceso de refinación que Dios había designado para prepararlo para el trono. En medio de la oscuridad, la luz de su fe brillaba más intensamente, alentándolo a levantarse y avanzar, recordando que Yahvé nunca lo había abandonado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Como la noche caía sobre el desierto, David, aún enfrentando incertidumbres, comenzaba a preguntarse cómo se desharía de las ambiciones siniestras de Saúl. Cada pensamiento pesaba como plomo en su corazón, pero ahora sabía que su lucha era una parte del plan divino de Dios para su vida. La ansiedad y el desasosiego persistían. Sin embargo, había un fuego de confianza que crecía dentro de él. Mientras clamaba al cielo, decidió que, sin importar las sombras, su corazón seguiría buscándole, y que cada desafío que enfrentara sería una puerta hacia un encuentro más profundo con Yahvé. Así, con fe renovada,
se preparó para avanzar hacia lo que Dios había reservado para él. Mientras el sol se ocultaba tras los montes y la oscuridad comenzaba a envolver el desierto, David se encontró en una encrucijada. Su corazón latía con fuerza, mezclando ansiedad y ferviente esperanza. Con el eco de las palabras de Abiatar resonando en su mente, David comenzaba a esbozar un plan, pero entonces una sensación profunda lo invadió. ¿Y si mis próximos pasos son guiados no por mis propias fuerzas, sino por el Espíritu de Yahvé?, se preguntó. En medio de la incertidumbre, David recordó la historia de su pueblo, las promesas que Dios había hecho a sus ancestros, a Abraham, Isaac y Jacob, jamás habían fallado. Su pueblo había atravesado desiertos, pero siempre bajo la guía segura de aquel que es infalible en sus pactos. Si el mismo Dios que liberó a Israel de Egipto está a mi lado, meditaba, nada temeré. Esa noche, mientras buscaba la dirección divina en sus oraciones, un destello luminoso se posó frente a él. David se arrodilló, asombrado, sintiendo la presencia de algo sobrenatural. Era una claridad que sobrepasaba la comprensión humana. «Yahvé, muéstrame el camino», clamó en voz alta. Era un clamor de confianza, un gesto de entrega total a su voluntad. En el silencio que siguió, David escuchó un susurro en su corazón, suave y pleno de autoridad. «Ve con prudencia, y te mostraré el camino a seguir». No se trataba de una revelación grandiosa, sino de un mensaje claro de paz que disipó toda ansiedad en su ser. La batalla que enfrentaba no era solo física, sino también espiritual, y él había sido escogido para un propósito que apenas comenzaba a vislumbrar. En la mañana siguiente se reunió con Abiatar, quien llegaba con noticias de las regiones circundantes. «He oído que Saúl ha regresado a sus tierras», reveló el sacerdote, la preocupación anidando en sus ojos. «Las fuerzas de Saúl son vastas, y muchos lo siguen aún en su locura». La mirada de David se endureció, pero el fuego en su interior no se extinguió. En ese momento comprendió que su llamado no consistía solo en sobrevivir, sino en avanzar con sabiduría en medio de la adversidad. «¿Cómo podré actuar, amigo mío?», preguntó David, su voz entrecortada por la intensidad de la situación. «Mi corazón sabe que el destino que Dios ha trazado para mí no se ve opacado por la vorágine de la maldad». Abiatar, enamorado de la visión que David tenía, le respondió, «Vamos a consultar a Yahvé. Su guía es el único faro en esta oscuridad». Unidos, decidieron buscar al Señor en el efod sagrado. Con reverencia, David colocó las manos sobre el artefacto mientras clamaba con fervor, «¿Qué debo hacer, oh Yahvé? Indícame tu voluntad». En ese momento sintió un estallido de claridad. Una visión de la estrategia comenzaba a formarse en su mente. No sería un encuentro de guerra abierta, sino una táctica que lo llevaría a un lugar seguro, alejado de las garras de su enemigo. Mientras sus pensamientos se desenredaban como cuerdas, David comprendió que el camino hacia su coronación no era una simple serie de victorias, sino un camino lleno de lecciones vitales sobre el liderazgo, el valor de la misericordia y la justicia. Cada paso, cada decisión, cada pequeño susurro lo acercaría a su verdadero propósito. Y así, mientras el día amanecía, la luz se alzaba sobre el horizonte, trayendo consigo nuevas posibilidades y revelaciones. «Este es solo el principio», pensó David con un corazón henchido de fe. Pero en la penumbra de la tarde, otro giro del destino aguardaba, un desafío inesperado que pondría a prueba su fe y su resolución. ¿Qué abría la puerta a la soberanía divina en medio de la tempestad que se aproxima? Las manos de Yahvé escribirían su historia, y David estaba a punto de descubrir la verdad detrás del plan eterno que Dios había trazado para él. Mientras el sol se alzaba, brillando con una luz renovada sobre el desierto, David y Abiatar
se preparaban para proseguir en su búsqueda de la dirección divina. La luz de la mañana reflejaba una esperanza palpable en el corazón de David. Sin embargo, la sombra de Saúl seguía cerniéndose sobre él como un oscuro recordatorio de que el peligro permanecía al acecho. Mientras avanzaban por el sendero rocoso, los murmullos del pueblo resonaban en sus oídos. Era un sonido de inquietud, de ansias de libertad, pero también de temor. David, comenzó Abiatar, hay rumores de que algunos de los hombres de Saúl están cercanos. Si no actuamos con gracia, nos encontrarán. David asintió, su mente zumbando con las palabras que había escuchado la noche anterior. La guerra no siempre se gana con espada, afirmó, recordando el susurro del Señor. Debemos movernos con astucia y prudencia. La victoria está en entender el corazón de nuestro pueblo y ganar su confianza. A medida que avanzaban, su camino los llevó a un pequeño refugio junto a un arroyo. Allí, un grupo de hombres cansados los esperaban. Eran seguidores de David, hombres descontentos con el régimen de Saúl, deseosos de un cambio. En sus rostros se leía el deseo de esperanza, y sus ojos brillaban con reconocimiento. Habían oído hablar de aquel joven que había derrotado a Goliat, y que, aunque perseguido, aún no había renunciado a la causa. ¿Eres tú, David? Uno de ellos preguntó con una voz temblorosa. Has venido a liberarnos. David, sintiendo el peso de sus responsabilidades, levantó su mano y habló con autoridad. No venimos a ser un ejército, sino un pueblo unido. No se trata de guerra, sino de restaurar lo que fue perdido, guiados por el temor y el amor hacia nuestro Dios. Entonces, mientras cada hombre se acercaba, David sintió un profundo mover en su espíritu. Era como si la misma voz de Yahvé le hablara, confirmando que su propósito estaba tejiendo una red de unidad. Benditos sean ustedes, mis amigos. Si yerran, hallarán en mí compasión. Si desvían del camino, mis manos estarán extendidas para levantarlos. Venid, seamos uno en esta obra. Mientras los hombres se agrupaban, una súbita inquietud asaltó a David. La atmósfera cambió y un presentimiento lo invadió. ¿Por qué llego a sentir en mi corazón este nudo?, preguntó. ¿Qué os impide seguir a Yahvé? En ese instante, uno de sus nuevos seguidores se adelantó. Señor, temo que Saúl nos encuentre. Sus espías están por todas partes. La opresión pesa sobre nosotros. El cielo, desde lejos, comenzó a nublarse, como si la propia creación respondiera a la angustia que David experimentaba. Con decisión, sus ojos brillaron con un fuego renovado. De aquí en adelante, caminaremos con la certeza de que Yahvé es nuestro estandarte. Aún en la prueba, su gloria se manifestará. En ese momento, David buscó a Abiatar, quien había estado observando, incapaz de contenerse. Es tiempo de consultar una vez más al Señor, afirmó David. Se apartaron del grupo y bajo la sombra de un árbol levantaron sus manos hacia el cielo. Yahvé, escucha nuestro clamor. Danos la estrategia y la valentía para enfrentar la adversidad. Revela tu plan en medio de esta sombra. Un silencio reverente llenó el aire, hasta que de repente el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un eco claro y sobrenatural. Mi propósito es más grande que el temor de Saúl, y mis caminos son en verdad misteriosos. Resonó en sus corazones. Esta revelación llenó a David de una paz que superaba todo entendimiento. Y así, preparándose para los próximos pasos, David se dio cuenta de que esto era solo el principio de su viaje de transformación. Mientras su fe se estrechaba, algo más se fraguaba en el cielo, un capítulo aún no escrito del plan soberano de Dios, que prometía impactar no solo su vida, sino el destino de toda una nación. ¿Qué más tiene preparado el Señor para nosotros?, se preguntó David, sabiendo que los caminos de Yahvé deben explorarse con valentía.
Mientras David y Abiatar regresaban hacia el grupo, un silencio inquietante envolvió el ambiente. Los hombres estaban inquietos, sus rostros reflejaban el indecible peso del miedo que rodeaba su existencia. David, con el deseo ardiente de infundir valentía sobre ellos, se plantó firmemente en el centro y alzó su voz, cargada de la unción divina que recién había recibido. «Escuchen, les ruego», exclamó. «No somos el blanco de la afrenta, sino el instrumento con el cual Dios transformará esta tierra. Seremos portadores de su esperanza». Con estas palabras, la atmósfera se tornó tensa. Cada hombre parecía aferrarse a la promesa de un futuro distinto, de una visión renovada. Sin embargo, la pesadez del peligro no desapareció, y el eco de la amenaza de Saúl seguía siendo un bajo latido en el fondo de sus corazones. Pronto, un mensajero con el rostro pálido y agitado se abrió paso entre ellos. «Señor David», dijo respirando con dificultad, «he visto a los hombres de Saúl y vienen con ferocidad. No hay tiempo que perder, les acechan en las colinas». David sintió un estremecimiento recorrer su ser. La voz del mensajero resonaba con la urgencia de un toque de tambor de guerra. «¿Cuál es nuestro camino, Abiatar?», preguntó, volviendo hacia el sacerdote que había caminado junto a él en cada paso de su difícil jornada. Abiatar, oyendo el clamor del pueblo, levantó el efod que había llevado. «Consultemos una vez más al Señor. No se trata solo de huir, sino de escuchar su dirección. Debemos ser astutos como la serpiente y sencillos como las palomas», respondió, llenándose de la misma determinación que emanaba de David. Con fervor y enfoque, David se postró nuevamente, con su corazón accesible ante la presencia divina. «Yahvé de los ejércitos, danos el favor de tu salida. ¿Debemos huir ante la sombra que se cierne sobre nosotros o hemos de enfrentar lo que está por venir?» La respuesta del Señor fue inmediata, acariciando sus corazones con una claridad sorprendente. «Ve y ataca a los filisteos en Keila. Esto lo he dispuesto para librarte de las manos de Saúl. Con esta victoria, mi gloria será evidente. Israel percibirá que el rey ungido se levantará». La revelación llenó a David de un nuevo ardor. «Hermanos, el Señor ha hablado. Debemos dirigirnos a Keila y luchar contra nuestros opresores. Esta es la oportunidad que hemos estado esperando. Es hora de que el pueblo se manifieste sobre los que buscan su destrucción», exclamó con fervor renovado. Los hombres miraron a David, algunos titubeando, temerosos del poder inexorable de Saúl. «Pero, ¿y si el rey lo sabe? ¿Y si nos huye?», preguntó uno entre la multitud. David, sintiendo una presión creciente, tomó un momento de reflexión. «El miedo no puede ser el dueño de nuestro corazón. Si Yahvé está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros?». Un murmullo de aprobación comenzó a circular entre sus hombres, y el ímpetu de la esperanza se filtró nuevamente en sus almas. Así, con la bendición del Señor, y armados con la fe y brío recién encontrados, David condujo a sus hombres hacia Keila, dejando atrás el refugio y avanzando hacia el lugar de la notable victoria que habrían de experimentar. Sin embargo, la sombra de Saúl aún se cernía, y en lo profundo de su espíritu, David sintió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras cruzaban las colinas, se reveló en su corazón un temor oculto, que sus mentes intentaban diluir. «¿Estamos listos para lo que vendrá?», se preguntaba en medio del bullicio de la marcha. Y en esa inquietante tensión tuvo una vislumbre. ¿Cómo más se desplegaría el plan soberano de Dios? Un tejido de promesas que podrían reconfigurar su destino y el de toda la nación. El eco de la voz divina resonó en su ser, y en ese momento de incertidumbre, comprendió que toda victoria traería consigo pruebas aún más grandes. «¿Qué más está preparado el Señor?», susurró David al viento, a medida que se acercaban al campo donde su fe sería forjada en el fuego de la adversidad. Mientras se acercaban a Keila,
El aliento fresco de la mañana acariciaba sus rostros, pero en el corazón de David estallaba una tormenta de ansiedad. Cada paso que daban resonaba con la realidad de la batalla que se avecinaba. El sonido del suelo bajo sus pies parecía gritar la grandeza de Dios, y aún así una sombra de duda lo acompañaba. La primorosa ciudad de Keila surgió a la vista, amurallada y silenciosa, como un faro de esperanza en medio de la turbulencia. El eco de la victoria prometida reverberaba en su ser, pero había algo más que latía en el fondo de su corazón. Señor, si tú eres con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros?, murmuró al recordar sus propias palabras de fe. Al llegar a la ciudad, los habitantes miraron con preocupación a los recién llegados. David se dirigió a ellos con la autoridad que sólo la unción podría conferirme. Hombres de Israel, venimos a liberar a Keila de las garras de los filisteos. Si Yahvé ha dicho que venceremos, entonces su promesa nos guiará. Abiatar, al lado de David, sintió la inquietud de la ciudad. ¿Y si los filisteos son más fuertes que nosotros?, preguntó un anciano del pueblo con voz temblorosa. No tengamos miedo, replicó David con firmeza. ¿No es el mismo Dios que nos liberó de la mano de Egipto? ¿No es Él el que nos ha prometido la victoria? Confíen en que el Señor es poderoso para librar incluso de las manos de un rey. Con las palabras de David, el temor comenzó a desvanecerse entre los corazones de los hombres. Era un llamamiento al coraje, una renovación en la fe. Los hombres de Keila, ahora iluminados por la esperanza, comenzaron a prepararse para la inminente batalla, mientras sus mujeres e hijos miraban desde la distancia con los ojos llenos de oraciones. Entonces, ante el clamor de su pueblo, David se arrodilló de nuevo, allí donde los muros de la ciudad resonaban con lo que podría ser el inicio de una nueva era. Oh Dios de Israel, escúchanos. ¿Estás contigo en esta lucha? ¿Entregará el rey a los filisteos en nuestras manos? El eco de su súplica se elevó hacia el cielo, mostrando su vulnerabilidad ante el poderoso. La respuesta llegó como un viento suave que desvió sus temores. Sí, les entregaré en tus manos. Con esta afirmación, David levantó la mirada al cielo, su corazón encendido por la certeza del propósito divino. Y así se prepararon para la batalla, no como los hombres temerosos de un Dios distante, sino como guerreros ungidos por el mismo Dios del universo, cuyo propósito era liberar y no castigar. La batalla comenzó con la furia de un torrente. Los filisteos, confiados en su propia fuerza, se encontraron con un pueblo que luchaba no solo por su vida, sino por la promesa divina. David, en medio del torbellino de la lucha, recordó cada palabra que lo había sostenido hasta ese momento. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El choque de espada contra espada resonó, pero los hombres de David luchaban con el fervor que sólo pudo ser instigado por la intervención divina. A cada embate sentían que la victoria se acercaba y, con ella, el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, en su interior, David albergaba nuevas inquietudes. ¿Qué sucederá después de esta victoria? ¿Qué más me revelará el Señor? Fue en ese momento de batalla, con el clamor de los hombres alrededor y el fulgor de la gloria de Dios sobre ellos, que David recordó un antiguo susurro profético. Yo levantaré un rey de entre tus propios hijos. Las conexiones comenzaron a entrelazarse en su mente. Cada victoria traía consigo una nueva asignación. Al finalizar la contienda, la victoria fue clara y resonante. Los filisteos huyeron y Keila fue liberada. Pero mientras los hombres celebraban, David se sintió inquieto. El plan de Dios era vasto y misterioso. ¿Qué otro paso debo dar, Señor? ¿Qué más está detrás de esta victoria? Así, en medio del júbilo,
Una sombra se cernía sobre su espíritu, recordándole que la batalla más grande aún estaba por venir. Con cada victoria, el desafío de su llamado se extendería y el futuro permanecía en la bruma de la revelación divina. ¿Cuál sería el siguiente movimiento del Creador en este poderoso plan de redención? En la calma posterior al tumulto, David guardó estas preguntas en su corazón, dispuesto a buscar el rostro de Dios mientras el desarrollo de su soberanía continuaba. Cuando la última espada fue levantada y el polvo de la batalla se asentó en Keila, el aire aún resonaba con el eco de las alabanzas de los hombres. Ellos reían y danzaban, dando gracias a Yahvé por la victoria inusitada, mientras David observaba en el silencio de su espíritu. La celebración llenaba las calles, pero en su corazón la inquietud seguía latiendo como un tambor. Entre vítores, un grupo de los ancianos de Keila se acercó a él. Sus rostros estaban marcados por la gratitud, pero también había en ellos una sombra de preocupación. «David, nuestro rey, tenemos que hablar», dijo uno de los ancianos, su voz cargada de gravedad. «Los filisteos han sido derrotados, pero sabemos que no se rendirán tan fácilmente. ¿Qué harás ahora?» David sintió una punzada de responsabilidad. El Señor nos ha librado hoy, y debemos continuar confiando en Él. Pero también debo escuchar su voz antes de dar el siguiente paso. Abiatar se acercó a David, su rostro reflejando el aguijón de la incertidumbre. ¿Y si los filisteos vuelven a atacar? ¿Qué pasará con nuestro pueblo? ¿Qué hacer si el rey Saúl decide ir tras ti una vez más? Las palabras del sacerdote resonaban en el aire, como un eco de las voces que provocaban la ansiedad en el corazón de David. «Confiaremos en el Creador de los cielos y la tierra», respondió David, su voz firme. «Es verdad que estamos en una batalla, y que este no es más que un episodio en el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Lo que hagamos ahora será bajo su dirección». En ese momento, mientras los hombres danzaban en la plaza, David se alejó a un lugar apartado. Necesitaba serenar su espíritu, buscar la dirección de Dios que lo había guiado hasta aquí. Se arrodilló, buscando el rostro del Altísimo. «Oh Dios de Israel, escucha mi súplica, muéstrame tu camino y confirma tu voluntad en mí». La respuesta de Dios llegó a su corazón como un fuego ardiente. «David, lo que haces es agradable a mis ojos, y la batalla es mía. Pero prepara tu corazón, porque aún hay profundas corrientes bajo la superficie de esta victoria». Se levantó, sintiendo un nuevo propósito en su ser. A medida que regresaba a la celebración, el clamor del pueblo resonaba con fuerza. No obstante, en su mente empezaron a tejérsele planos. Debía establecer alianzas fuertes y prepararse para lo que vendría. «Tendré que reunir a los soldados», murmuró para sí mismo, «convocar a los valientes y a los hombres temerosos de Dios». Mientras organizaba los pensamientos en su mente, un rumor comenzó a surgir entre la multitud. Un hombre del pueblo se acercó a David con premura, su rostro pálido. «David, hay noticias de Saúl. Ha oído de nuestra victoria y se acerca con un ejército». El corazón de David se encogió. Saúl, aún obstinado en su rencor, lo buscaría con rabia. «Que el Señor esté con nosotros», dijo, mientras su mirada se hacía más intensa. «Debemos prepararnos para una posible confrontación, pero que no tengamos temor, pues hemos visto la mano de Dios en nuestra batalla». Un ruido creciente llenó los oídos de David. La multitud le aclamaba. Su voz se unía en un canto de victoria. Sin embargo, en el fondo de su ser, sentía que la sombra que le seguía no era solo el temor de un rey celoso, sino el desafío del propio llamado de Dios. «Dame más sabiduría, Jehová», clamó en silencio, mientras el eco de los hombres vibraba alrededor. «Muéstrame el camino para guiar a tu pueblo, la misión que aún está por cumplirse».
Y en ese instante, el Espíritu de Dios comenzó a revelar a David vislumbres de un futuro mayor. No era solo sobre derrotar a Saúl o los filisteos, era el establecimiento de un reino que perduraría en generaciones. Dios no estaba solo buscando un rey en un tiempo de prueba. Estaba en la obra sublime de completar una promesa que resonaría a través de la historia. David sintió una luz en su corazón. ¿Qué más tenía preparado el Señor que aún no había visto? La serenidad y la inquietud coexistían en él, y comprendía que cada paso que daba era una parte del gran plan soberano de Dios. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y las promesas esperaban en los pliegues de lo divino, listas para ser reveladas en el camino. ¿Qué otros secretos guardaba el Altísimo? David miró hacia el horizonte, y un nuevo sentido de determinación se encendió. Cuando David se unió de nuevo a la celebración, la alegría de su pueblo lo envolvió como un manto protector. Sin embargo, a pesar del bullicio y el júbilo, la sombra de Saúl se cernía ominosamente sobre su mente. Sabía que la victoria traía consigo la mirada de sus enemigos, y la historia de su vida le había enseñado que el camino de Dios estaba lleno de peligros y pruebas. Mientras la música sonaba y el baile giraba, David se retiró al borde de la ciudad, donde la calma de la noche le permitió reflexionar. Las estrellas brillaban intensamente, como si el cielo mismo intentara consolarle. Su mente se debatía entre la gratitud y el temor. «Oh, Dios de mis ancestros», murmuró, «¿cómo puedo estar seguro de que esta victoria no es sino la calma antes de la tormenta?» En su soledad sintió nuevamente el fuego de la voz de Dios. «Ten fe, David, porque lo que viene es solo el principio de mi propósito. Los hombres ven la batalla, pero yo veo el corazón. Ellos sienten temor, pero yo ofrezco paz. Prepara el camino, pues estará lleno de pruebas, pero también de grandeza». Este mensaje resonó en su interior y le infundió un vigor renovado. Regresó entre los suyos con la resolución de un hombre llamado por Dios. «Hermanos», exclamó ante su gente, «la victoria que hemos celebrado hoy es un regalo del Altísimo, pero también es un llamado a estar alerta. Saúl viene en busca de su venganza, y debemos estar juntos en este momento de adversidad». Los hombres que habían luchado a su lado asentían en apoyo, y David sintió el peso de su liderazgo. No será solo nuestra fuerza las que nos guiará, sino nuestra confianza en el Señor, porque Él es nuestro estandarte y nuestra batalla, y en su mano descansamos. No lejos de allí, en las llanuras donde se estaba congregando el ejército de Saúl, el rey celoso ardía de ira. Había oído el clamor de la victoria de los hombres de Keila, y su corazón se llenó de rabia. «David, ese usurpador piensa que puede deshacerse de mí, que puede desviar el reino que por derecho es mío. Preparen los hombres, no restaré hasta verlo caer». En medio de su furia, Saúl convocó a sus oficiales. «Debemos marchar al instante, antes de que ese traidor encuentre más refugio. Que cada uno de ustedes sepa, el resto de su vida dependerá de su lealtad hacia mí. No dejaré un piedra en pie donde él busque esconderse». Cada plano de acción de Saúl resonaba con un eco de resentimiento y desesperación. La oscuridad en su alma lo guiaba y buscaba responder a cada amenaza con la fuerza de su espada. Sin embargo, mientras él se preparaba para la guerra, el cielo sobre ellos guardaba silenciosamente los designios de Dios. En el interludio, David se reunió con Abiatar y sus guerreros en una cueva cercana, mientras el viento soplaba fresco en el atardecer. «Cada uno de ustedes ha sido llamado para esto», les habló, «y el Señor no nos ha dejado sin guía. Él tiene un plan, uno que excede nuestra comprensión, pero debemos buscarlo con fervor». En ese instante de propósito, la voz de Dios se manifestó nuevamente a David, vistiéndolo de sabiduría. Un guerrero no solo se prepara para el combate,
sino que también busca mi rostro en el silencio. Los hombres que buscan mi guía son los que llevan la victoria en sus corazones. David entendió que el conflicto era inevitable. Dentro de su lucha había un plan superior que solo podía ser revelado al permanecer firme en la fe y la adoración. Así que a las montañas y los valles nos dirigiremos, no en busca de venganza, sino en busca de un llamado divino que aún no hemos visto. Dios tiene más preparado para nosotros. Un reino eterno nos espera. Con esa convicción, se prepararon no solo para la batalla que se avecinaba, sino para la expectativa de que cada enfrentamiento no era más que un paso hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque lo que David no sabía era que tras esta lucha se revelaría más que una victoria sobre un rey maligno. Era el inicio del establecimiento del reino que Dios había jurado a su pueblo. La historia de Israel estaba a punto de cambiar para siempre, y en el camino Dios desplegaría el misterio de su voluntad de formas que nadie había imaginado. Lo que parecía ser una casa se transformaría en la forja de un legado que resonaría a través de las generaciones. ¿Qué otras maravillas revelaría el Altísimo a su pueblo en los momentos más oscuros? La respuesta aguardaba entre las sombras de la historia, lista para ser descubierta. Sin perder un instante, el sol comenzó a ascender por encima de las colinas, bañando la cueva de David con un cálido resplandor que parecía contener promesas divinas. A medida que sus hombres se agrupaban, el aire estaba cargado de un sentido de destino. Entre ellos, Abiatar, el sacerdote, ofreció un sacrificio a Yahvé, pidiendo dirección en sus corazones ansiosos, mientras David observaba con ojos de fuego. «Escuchadme bien», comenzó David, su voz resonando con autoridad. «El tiempo de la espera ha pasado. La ira de Saúl nos persigue, pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. Si nuestro Dios ha prometido el reino, no podemos permitir que el temor nos atrape. Debemos actuar con valor». Su llamado fue respondido con fervor. Los hombres que lo rodeaban recordaban las hazañas de su líder. Cómo había enfrentado a Goliat con una honda y un puñado de piedras. Cómo había conducido a sus tropas hacia gloriosas victorias. La lealtad en sus corazones se avivó como una llama encendida. Pero un pensamiento inquietante aún residía en la mente de David. ¿Qué pasará cuando finalmente enfrentemos a Saúl? ¿Y si de alguna manera soy el instrumento para su destrucción? El llamado de Dios retumbaba en su interior, guiándolo hacia la verdad. En ese instante, una nube se formó sobre la montaña, oscureciendo el sol brillante, y David comprendió que Dios estaba preparando un camino, uno que podría ser diferente de lo que él había imaginado. «¿Qué quieres que haga, Señor?», clamó en silencio, su corazón unificado con el de su pueblo que oraba a su alrededor. En ese momento de profunda reflexión, uno de sus hombres, Jonatán, el hijo de Saúl, emergió de la penumbra de la cueva. «He venido a ti, David», dijo, su voz un eco de la lealtad marcada por las circunstancias. «Mis días ya no son los de un príncipe, sino los de un amigo de un rey en la sombra. Mi padre busca tu vida, y yo estoy aquí para advertirte. Pero yo no puedo abandonar lo que ha sido mi hogar. Sé que el destino nos ha unido en esta contienda». La revelación del traidor desveló una nueva dinámica entre ellos. Jonatán, el joven noble, cuya lealtad y amistad hacia David contrastaba con la ira de su padre, ofreció consejo. «Debemos ofrecerle un camino a la reconciliación, aunque la guerra sea inminente. La paz es el anhelo del Señor, y aunque la sombra de muerte nos rodee, Él cumplirá su palabra». David sintió el peso del momento. «Todavía hay esperanza, Jonatán. Si Dios ha prometido, nada puede frustrar su voluntad. Arreglemos todo para enfrentar a Saúl no solo con fuerza, sino también con la compasión del Altísimo. La batalla no es solo nuestra,
sino de Dios. En ese instante, una chispa de luz centelleó en el fondo de la cueva. David se giró para ver un antiguo lienzo que había colgado de las paredes, el escudo del rey, que tenía grabado el emblema de una estrella. El reino no es solo un lugar, sino un propósito. Dios nos ha marcado para ello. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en su narrativa divina, exclamó con fervor. Mientras se preparaban para salir, la voz de Dios susurró nuevamente a David: «Recuerda, mi propósito es eterno. Aquello que parece una derrota será la plataforma de una nueva era. La batalla que se acerca servirá para afinar el país en el que te he llamado a reinar. Tu fe es el pilar que sostendrá mis promesas». Empacaron sus pertenencias, el espíritu ferviente de la comunidad resonando en sus corazones. Al salir de la cueva, sabían que lo que venía era un enfrentamiento divino cargado de significado. Los ecos del pasado resonaban a través de ellos, recordándoles que la victoria pertenece al Señor. La medida de Dios se revelaba en cada paso, desdibujando la línea entre la derrota y la gloria. Ninguno de ellos imaginaba que los ecos de su lucha los llevarían a las puertas del cumplimiento de una profecía milenaria. En la cercanía del enfrentamiento con Saúl, aguardaba la revelación que transformaría la historia. Porque lo que aún no sabían era que, incluso en la adversidad, Dios estaba tejiendo un plan sagrado más grande que sus propios sueños, un camino que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. ¿Qué poder oculto surgiría de la unión de estos dos hombres marcados por su historia, que tanto tiempo había estado a la espera de su hora? La respuesta estaba en el horizonte, esperando ser manifestada. Mientras David y sus hombres avanzaban por los caminos polvorientos, el aire se llenaba de una expectación latente. Cada paso resonaba como un tambor en el corazón de la tierra, y David sentía que el palpitar de su pueblo iba entrelazado con el suyo. «No estamos solos», murmuró, sus ojos buscando las nubes que se alzaban en el cielo. «Yahvé está con nosotros». Al llegar a un claro, encontraron un arroyo que brotaba entre las rocas. Allí se detuvieron para refrescarse y orar, unificando sus voces en un clamor por guía. Abiatar, con el efod aún puesto, intercedía fervientemente, y las aguas tumultuosas parecían traer consigo visiones de lo que estaba por venir. «¿Qué será de nosotros al enfrentar a Saúl?», preguntó uno de los hombres, con una voz cargada de incertidumbre. «No es el rey un guerrero formidable». Con firmeza, David se volvió hacia su hombre, su mirada chispeante de propósito. «No será nuestra fuerza la que nos salvará, sino la fidelidad de nuestro Dios. Él no desampara a los que confían en Él». Mientras hablaba, el cielo se tornó más oscuro, un presagio que hizo que el pulso de cada hombre aumentara. Al mirarlo, una extraña sensación los envolvía, como si una advertencia se hiciera palpable en el aire. Un viento helado barrió el claro, trayendo consigo ecos de voces y murmullos de una batalla aún no librada. David sintió que el temor se aproximaba, pero lo desechó con un acto de fe. Yahvé ya ha trazado el camino, no debemos ser temerosos, ahora unámonos en oración. Se postraron en el suelo y, en medio del silencio, clamaron en unidad. Cada súplica era un ladrillo en el edificio de su confianza. En medio de la oscuridad, la imagen de la estrella grabada en el escudo de David volvió a surgir en su mente, iluminando su espíritu. Yahvé, líbranos, y que tu voluntad prevalezca sobre todas las cosas. Que este encuentro con Saúl sea para glorificar tu nombre. De repente, una figura emergió entre los árboles, iluminada por los últimos rayos de sol que se filtraban, trazando un arco de luz en su camino. Era una anciana, de cabello gris como la niebla y rostro sereno. «David, hijo de Isaí», dijo,
su voz como el murmullo de una corriente suave pero poderosa. He venido a traerte un mensaje del Altísimo. Los hombres se pusieron en alerta, pero el aura de paz que rodeaba a la anciana era inconfundible. Así dice el Señor: he aquí, han tomado forma los planes que he establecido para ustedes. Aunque enfrentarán la oscuridad, serán preservados para la luz. La batalla servirá como un medio para revelar mi gloria. David, con el corazón latiendo en su pecho, sintió el fuego de la revelación. ¿Qué significa esto, señora? ¿Van a ser desvelados nuevos destinos entre nosotros? La anciana le sonrió. La victoria no será como la del hombre, sino como la espera del Señor. Habrá confusión entre los enemigos, y en medio del caos, el amor y la lealtad prevalecerán. Confía en lo que no ves, ya que es allí donde el Señor opera. La respuesta a tus oraciones está cerca. Mientras David absorbía sus palabras, el viento pareció llevar consigo la certeza de Dios. ¿No me habías dicho que Saúl es fuerte?, le recordó a su corazón. No olvides que en su debilidad encontrará su propia caída. Con cada mención de la anciana, un nuevo destello de esperanza surgía en la pradera. Entonces debo avanzar y no temer, porque Dios no ha dejado de escribir la historia a través de nosotros, David declaró, mirándole a los ojos. Mira, dijo la anciana mientras comenzaba a desvanecerse entre los árboles. Lo que aún hay por venir es un camino claro y lleno de propósitos. Has sido llamado para ser rey, y en tu liderazgo muchos otros encontrarán salvación. Este es el inicio del gran plan que yo he determinado. Con su partida el aire se despejó, y una nueva luz se esparció sobre el grupo. David ahora sabía que parecía un tiempo de incertidumbre, pero en el corazón de su fe había un llamado más grande. Se volvieron hacia Saúl, ciegos al peligro, pero con los ojos abiertos a aquello que estaba por venir. Así se marcharon, cada uno con la certeza de que el plan de Dios estaba en marcha y que las sombras de la guerra solo revelarían su esplendor. Porque el viaje aún no había terminado, y a través de su desafío estaba surgiendo una nueva era. Una adminiculación de servicio, amor y propósito, tejiendo la historia de redención como Dios había prometido desde el principio. ¿Qué transformación aguardaba detrás del encuentro prometido? La roca del destino aún no había sido lanzada, esperando desatar el poder divino a través de su elegido. Mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, una tenue luz iluminaba la cueva donde David y sus hombres se habían reunido. El aire estaba impregnado de una mezcla de anticipación y temor, mientras cada uno de ellos meditaba sobre el mensaje de la anciana y lo que podrían enfrentar al encontrarse con Saúl. David, por su parte, sintió que la voz de su Dios resonaba con mayor claridad en su corazón. Dios ha forjado un camino a través de nuestra adversidad, afirmó David, su voz firme y cargada de fe. Cada batalla que libramos es un paso hacia el cumplimiento de su promesa. No perderemos la esperanza, porque el Señor es nuestro estandarte. Él nos guiará, y aquí, en medio de nuestra reunión, vamos a preguntar a Dios sobre lo que debemos hacer. Como un guerrero preparado para la batalla, David se arrodilló, volviendo su mirada a la celeste majestad del Altísimo. Yahvé, escucha nuestra súplica. Si es tu voluntad que enfrentemos a Saúl, danos la estrategia y el valor que necesitamos. Que cada paso que demos revele tu gloria. A medida que oraba, los demás comenzaron a unirse en un clamor de unidad. Un espíritu de adoración llenó el ambiente, y mientras alababan, la presencia de Yahvé se hizo palpable, llenando la cueva con un sentido de paz y propósito. David, interrumpió Abiatar, el sacerdote, mientras el eco de las alabanzas comenzaba a cesar. He sentido la dirección de Dios en mi corazón. Él nos dice que el camino hacia la victoria no será a través de la fuerza física, sino a través del amor y la lealtad que tenemos unos con otros. Debemos ser sabios y astutos.
Los hombres murmuran en acuerdo. La sabiduría, como el agua, fluye en la dirección donde la tierra cede, replicó uno de ellos, expresando la verdad que resonaba en el corazón del grupo. Entonces, vamos a prepararnos no solo para luchar, sino para buscar oportunidades de reconciliación, sugirió David. Si Saúl se acerca, es posible que su corazón esté más susceptible de lo que imaginamos. Debemos actuar con inteligencia y compasión, siguiendo la voluntad de Dios. Así, se levantaron y comenzaron a formular un plan. David se concentró en lo que la anciana había dicho, recordando que la victoria que esperaban sería diferente de cualquier otra. No buscaremos la batalla con espadas desenvainadas, sino que buscaremos el entendimiento, la oportunidad para la paz. Con un nuevo sentido de dirección, se dispusieron a moverse hacia el lugar donde se esperaba que Saúl se encontrara. El cielo, teñido de tonos púrpuras y dorados, marcaba el final del día, pero en el corazón de David la luz de Dios brillaba con intensidad. A medida que se acercaban al campamento de Saúl, un temor momentáneo tocó el corazón de David. ¿Y si nuestros esfuerzos son en vano? ¿Qué sucede si Saúl no escucha?, se preguntó, buscando la voz de su Dios en medio de la incertidumbre. De repente, recordando las palabras de la anciana, David se detuvo. No temeré lo que el mundo pueda ofrecer, porque el propósito de Dios prevalece incluso en el caos. No permitiré que mi corazón se llene de miedo. La victoria es de Yahvé, y con él está mi confianza. Finalmente, se acercaron al campamento enemigo, donde el brillo de las antorchas iluminaba el lugar. El murmullo de voces resonaba como un canto sombrío. David miró a sus hombres y vio que compartían su temor y determinación. En este momento debemos movernos con cautela. Aquellos que buscan la paz son los que hacen la diferencia en este mundo. Con un espíritu renovado, se adentraron en el campamento bajo la cobertura de la noche. La tensión era palpable, cada ruido parecía multiplicarse, pero el silencio sagrado de Dios envolvía sus corazones. Cuando llegaron más cerca, pudieron distinguir la figura familiar de Saúl, rodeado de sus hombres, expresando su frustración y rabia. «David», susurró Abiatar, «¿cómo procederás?». Su mente corrió a las palabras del Señor. «Los caminos de Dios son misteriosos. Debo explorar la opción de reconciliación antes de entrar en guerra». La sabiduría divina estaba en sus corazones, y así David decidió acercarse con honor. Sin embargo, en ese mismo momento, Saúl giró su cabeza inesperadamente en su dirección. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. David, sintiendo el miedo subir por su espalda, dio un paso adelante, revelándose. «Soy yo, David, hijo de Isaí. He venido a ofrecerte paz y un consejo. La batalla no debe ser nuestro camino». Saúl, aturdido y momentáneamente sorprendido, lo examinó. «David, mi enemigo, cada vez que te encuentro, la traición parece acompañarte. ¿Por qué ahora buscas la paz?». «Porque he entendido que la verdadera victoria no radica en destruir al enemigo, sino en restaurar lo que se ha perdido», respondió David, su voz plagada de fe. El corazón de Saúl, un campo de confusión y dudas, empezó a agitarse. A lo largo del tiempo, había escuchado sus propias palabras de desesperación, pero en la paz que David ofrecía, podría haber una respuesta diferente hacia las situaciones difíciles. «¿Estás aquí para burlarte de mí?», replicó Saúl, pero en su mirada había un destello de vulnerabilidad. «No, he venido buscando tu corazón. La pregunta que nos une es, ¿estamos dispuestos a dejar atrás el rencor que erosiona nuestras almas?». David sintió un dolor profundo al hablar, como si cada palabra fuera un acto de fe.
El aire quedó en silencio, mientras los hombres de David contenían la respiración. ¿Podría este ser el momento de transformación, la respuesta divina que había esperado? Pero lo que ocurrió a continuación hizo temblar los cimientos de la adversidad. Mientras se miraban a los ojos, una revelación de tanto peso llegó a David. Detrás de cada batalla hay un corazón que se busca encontrar, una herida que necesita sanar. Quizás en la oscuridad, el amor es la respuesta que necesitábamos. A medida que la luz de la luna brillaba sobre ellos, David y Saúl podrían hacer frente a su destino, donde un plan divino de reconciliación empezaba a realizarse. En este punto emergía una verdad. La guerra era un retrato de nuestra lucha interna, pero la paz era el camino trazado por los dedos de Dios. Las palabras finales resonaron en el aire. Hay más de lo que se ve a simple vista, y el futuro que espera a nuestro pueblo ha sido trazado por el Altísimo. Con fe, David supo que este no sería el final, sino un nuevo comienzo, y el misterio del propósito divino aún aguardaba ser revelado. ¿Cuáles serían los pasos hacia la restauración? La historia apenas comenzaba a desarrollarse en el plano eterno de Dios.